Bombazo en Buckingham. Lo que parecía un simple rumor hoy se confirma con una contundencia que sacude a la monarquía británica. El príncipe Guillermo ha perdido la paciencia. Sí, el heredero al trono, ese que durante años fue el rostro de la estabilidad, ahora lanza un golpe sobre la mesa que deja a su propio padre, el rey Carlos III, en evidencia. Y todo por una palabra brutal, un calificativo demoledor que dedica a su tío Andrés y a Sarah Ferguson. Son una vergüenza. Antes de seguir, te lo digo directo. Suscríbete porque lo que te voy a contar aquí no lo vas a escuchar en ningún otro sitio. Esto es la cara oculta del poder, la grieta que la familia real británica intenta tapar mientras el escándalo crece como una bola de fuego imposible de controlar. La tensión es insoportable. De un lado, Guillermo exige un corte definitivo, limpio y sin titubeos. Fuera Andrés, fuera Ferguson. Del otro, su padre, Carlos III, arrastra los pies, se aferra a la memoria de Isabel II y a esa idea romántica de no dejar a su hermano en la cuneta. Dos visiones que chocan, dos estilos que no pueden convivir bajo el mismo techo. Pero aquí hay algo más. No es solo un debate familiar. Es un pulso político, de imagen, de supervivencia para la monarquía. Porque mientras Guillermo clama por cortar la gangrena antes de que se extienda, Carlos III se deja arrastrar por la tibieza, invitando todavía a su hermano y a su excuñada a funerales y reuniones privadas. Y la prensa, la sociedad británica, no perdona. El escándalo que arrastra a Ferguson es mayúsculo. Esos correos con Jeffrey Epstein, en los que ella lo llama amigo leal incluso después de que fuera condenado, son dinamita pura. Y, ojo, no es un detalle menor. La duquesa de York ha perdido todos sus apoyos económicos, todas sus alianzas benéficas. Se queda sola, aislada, marcada por la sospecha. Y esa sombra, inevitablemente, cae también sobre la corona. Mientras tanto, Guillermo observa, con rabia contenida, cómo el prestigio de la institución se resquebraja. Él ya no lo esconde. Considera que tanto Andrés como Sarah son un lastre, un error histórico que debe ser eliminado cuanto antes. La frase que desliza dentro de Buckingham no es casual, una vergüenza. Así, sin filtros, sin diplomacia, porque está cansado de ver cómo su padre prefiere proteger recuerdos antes que proteger el futuro. Y aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Estamos ante el primer gran choque abierto entre padre e hijo? ¿Es este el inicio de un enfrentamiento que podría marcar no solo el presente, sino el futuro mismo de la corona británica? Las calles de Londres hierven con rumores, y en los pasillos de Buckingham se habla de una sola cosa, la tibieza de Carlos III frente a la dureza de Guillermo. Porque, mientras el monarca sigue intentando no excluir del todo a su hermano y a la duquesa de York, su hijo ya no aguanta más y lo dice claro. Cada minuto que Andrés y Sarah sigan cerca de la familia real es dinamita para la institución. La gota que colmó el vaso fueron esos emails filtrados. Ferguson, en su propia letra, llamando amigo leal y generoso a Epstein cuando ya había sido condenado. ¿Cómo es posible que alguien así todavía aparezca en actos donde también están los futuros reyes, Guillermo y Kate? Esa es la indignación del príncipe, y es la pregunta que repite la prensa británica una y otra vez. Pero Carlos III, atado al recuerdo de su madre Isabel II, se muestra incapaz de tomar medidas definitivas. ¿Cómo cortar de raíz a un hermano de sangre? Esa es su lógica. Solo que esa lógica se ha convertido en su mayor error político. Porque lo que para él es lealtad y respeto al legado, para su hijo no es más que debilidad. Y Guillermo, con cada silencio de su padre, se aleja más. El contraste es brutal. Por un lado, Guillermo ve en Andrés y Sarah una mancha imborrable, un cáncer que debe extirparse cuanto antes. Por otro, su padre prefiere recortar escoltas, limitar residencias y dar pequeñas señales de desaprobación, sin llegar nunca a romper. Dos estilos, dos generaciones, y un mismo dilema. ¿Hasta dónde aguantar lo inaguantable? Mientras tanto, Sarah Ferguson se hunde en el descrédito. Las organizaciones benéficas que antes la buscaban ahora huyen de ella como de la peste. Ya son 7 las que le han dado la espalda, borrando su nombre y sus fotos de sus páginas web. De ser la tía divertida de la familia real, ha pasado a estar señalada como cómplice indirecta de un depredador. La caída es tan estrepitosa como pública. Y es en ese hundimiento donde Guillermo encuentra la excusa perfecta para insistir a su padre, ¿no ves? Se está arrastrando sola, la opinión pública la repudia, ¿qué esperamos para cortar con ella? La presión es diaria, constante, casi asfixiante para Carlos III, que ve como su hijo no está dispuesto a soltar el tema hasta conseguir que actúe. La brecha está abierta. De un lado, un rey que todavía cree en el perdón y en las formas. Del otro, un heredero que quiere limpiar la monarquía a machetazos, antes de que los escándalos la devoren. Y entre ambos, una familia rota, donde cada gesto, cada palabra, cada invitación a un funeral se convierte en un campo de batalla. Sarah Ferguson vive su peor pesadilla. Lo que comenzó como un simple rumor se ha convertido en un derrumbe total, de los correos filtrados con Epstein a la pérdida inmediata de sus principales fuentes de ingresos. La duquesa de York, acostumbrada a moverse en círculos de lujo, hoy se enfrenta a titulares que la describen como cada vez más sola y griega al borde de la indigencia financiera. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Con una mezcla de ingenuidad, torpeza y, sobre todo, complicidad incómoda con un hombre que manchó para siempre a la corona.
El príncipe Guillermo observa este hundimiento con una mezcla de rabia y claridad política. Para él, Ferguson ya no es solo un problema moral, sino un cadáver reputacional que amenaza con arrastrar a toda la familia. Si las ONG más prestigiosas de Reino Unido ya no quieren verla ni en fotos, ¿qué sentido tiene seguir sentándola en la mesa de Buckingham? La respuesta de Guillermo es clara: ninguno. Carlos III, en cambio, insiste en su visión sentimental. Recuerda los años en los que Sara fue bienvenida por la reina Isabel II, la complicidad que tuvo con sus hijas Eugenia y Beatriz, y la lealtad de Andrés, a pesar de todo. El rey se aferra al pasado como si fuera un escudo, incapaz de asumir que ese mismo pasado hoy es veneno. Y esa diferencia lo coloca en el centro de todas las críticas. Para la prensa, Carlos es débil. Para su hijo, directamente, un obstáculo. La indignación crece fuera de los palacios. Los británicos leen los correos donde Ferguson pide disculpas a Epstein por haberlo llamado pedófilo, y las sensaciones de asco, de incredulidad. ¿Cómo puede la exmujer de un príncipe mendigar perdón a un depredador condenado? Esa imagen ha quedado tatuada en la memoria pública, y lo peor es que arrastra consigo al apellido Windsor. Guillermo lo sabe: si no se corta ahora, cuando llegue su reinado será él quien pague el precio de la inacción. Por eso presiona con más fuerza, por eso sus frases son una vergüenza, no es solo un insulto, es un diagnóstico. En su mente, la monarquía necesita cirugía, y Andrés y Sara son los primeros en la lista de amputaciones. Ferguson, aislada, se convierte casi en un chivo expiatorio involuntario. Sus lágrimas privadas no conmueven a nadie, sus disculpas suenan huecas, y hasta sus amigas más cercanas reconocen que está devastada. Desearía nunca haber conocido a Epstein, confiesan que repite una y otra vez. Pero esas palabras ya llegan tarde. El daño está hecho, y es irreversible. En ese vacío, la tensión padre-hijo alcanza un punto límite. Carlos III quiere sostener, Guillermo quiere cortar. Y la pregunta que flota en el aire es brutal: ¿qué pesa más, la memoria de Isabel II o el futuro de la corona británica? El silencio en Buckingham es cada vez más incómodo. A cada escándalo nuevo de Ferguson, a cada titular que mancha el apellido Windsor, la distancia entre padre e hijo se hace más evidente. Porque lo que para Carlos III es una cuestión de familia, para Guillermo es una cuestión de supervivencia. Y en esa diferencia se juega el futuro de la monarquía británica. Guillermo no lo disimula. Está harto de paños calientes, de discursos tibios y de sonrisas forzadas en los funerales donde Andrés y Sara todavía aparecen como si nada hubiera pasado. Para él, no se trata de respeto al pasado ni de lealtad fraterna, sino de salvar el trono de un derrumbe histórico. Y lo dice sin tapujos: son una vergüenza. Carlos III, en cambio, se aferra a una visión que ya parece anacrónica. Recorta escoltas, intenta mover a Andrés de residencia, limita su presencia oficial, pero nunca da el paso definitivo. Es como si el rey prefiriera sostener una fachada rota antes que enfrentar la tormenta de frente. Y esa debilidad, a ojos de su hijo, es imperdonable. La presión mediática no ayuda. Los tabloides británicos exigen una respuesta firme, los ciudadanos reclaman limpieza, y el nombre de Ferguson se convierte en sinónimo de escándalo. Incluso sus hijas, Beatriz y Eugenia, quedan atrapadas en el fuego cruzado, viendo cómo la caída de su madre pone en riesgo su propia posición dentro del entorno real. En este contexto, Guillermo se convierte en la voz del futuro, duro, inflexible, dispuesto a cortar lazos aunque eso signifique enfrentarse a su propio padre. Para él, no hay alternativa. Si la monarquía quiere sobrevivir al siglo XXI, debe desprenderse de todo lo que huela a Epstein, a corrupción, a vergüenza. Y Andrés y Sara son el epicentro de esa mancha. Carlos III lo sabe, aunque no lo diga. Cada gesto de su hijo es un recordatorio de que el trono que ahora ocupa no es eterno, y que la sombra de Guillermo se alarga con cada decisión débil. El rey envejece aferrado al pasado, mientras el heredero ruge mirando hacia adelante. La brecha ya no es solo familiar, es institucional. Y aquí te pregunto a ti, que estás viendo este vídeo en Corte en la Sombra, ¿de qué lado estás? ¿Del rey que prefiere sostener a su hermano en nombre del recuerdo, o del príncipe que exige cortar la gangrena antes de que sea demasiado tarde? Porque esta batalla no es solo entre padre e hijo, es la batalla por el futuro de la corona británica.